Hola chicos, en el siguiente vídeo vamos a intentar trabajar las integrales definidas, vamos a ver lo que son y para qué las vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a intentar definir es qué son las integrales. En realidad no es más que un método de cálculo, ¿vale? Para calcular el qué nos va a ayudar a calcular, por ejemplo, áreas, longitudes o volúmenes de curvas o escondidas entre un par de curvas. Nos va a ayudar también en el cálculo de trayectoria de vehículos dada, por ejemplo, su velocidad, o nos va a proporcionar la evolución de la concentración de un reactivo en una reacción química, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo primero un poquito de historia. El primero en trabajar las integrales fue Eudoxo en el año 370 a.C. Tomó la iniciativa de un método de exhaustión como una técnica para calcular el área de una región acercando con una sucesión de polígonos de forma que en cada movimiento se mejorara la aproximación anterior. Arquímedes, unos cuantos años más tarde, corrigió este método y calculó el área de un segmento de parábola y el volumen de un segmento de paraboloide, que es la figura que tenéis en la imagen, así como el área y el volumen de una esfera. Unos cuantos años más tarde, así como en el siglo XVII, Leibniz nos introdujo el símbolo de la integral que nosotros conocemos y que utilizamos actualmente, esta especie de S alargada. En el fondo se utiliza esta S porque una integral va a ser una suma de cosas, ¿vale? Una suma de áreas en concreto. Fue también Bernoulli, en ese mismo siglo XVII, el primero en acuñar el término de cálculo integral. Y Fourier, en el siglo XVIII, representó las funciones como series trigonométricas, lo que crearon un concepto bastante revolucionario de función integral, con el que siguió Dirichlet un poquito más adelante. Pero no fue hasta que llegó Cauchy que se unieron las dos ideas de límite y de área para dar una definición matemática de integral. Y fue Riemann, en el mismo siglo XIX, quien generalizó la definición de integral que había dado Cauchy. Y por último, Lebesgue, en el siglo XX, estableció los fundamentos de una teoría matemática relativamente cómoda respecto a la integración. Nosotros hemos dicho que vamos a centrarnos en el cálculo de áreas debajo de una curva. Entonces, para eso vamos a empezar por lo sencillito y es calcular el área debajo de una recta. Imaginad que nuestra recta es esa, f de x igual a 3, es una función constante y que queremos calcular el área comprendida en ese recinto, es decir, por nuestra función constante, el eje de las x y esas dos rectas verticales a distancias 1 y 4 del eje de ordenadas. En el fondo, en este caso es muy sencillo, porque el área de esa región 1 la podemos calcular aplicando la fórmula del área de un rectángulo, base por altura. En este caso, nuestro rectángulo es un cuadrado porque la base y la altura coinciden, pero podemos asegurar que el área debajo de esa recta en ese intervalo definido es 9 unidades cuadradas, ¿vale? Imaginad que sí que tenemos fijado uno de los límites, x igual a 1, pero el otro no, ¿vale? El otro está a una distancia x del eje de ordenadas. ¿Cómo calcularíamos el área? La idea es la misma, base por altura, en este caso la base sería x menos 1, y la altura sería 3. Por lo tanto, la función que nos da el área debajo de esta recta en este intervalo sería 3x menos 3. Vamos a llamarla con la misma letra que mi función, la f, pero mayúscula, ¿vale? Para saber que tienen relación, pero que son dos conceptos diferentes. Y vamos a intentar complicar un poquito el asunto. Y en lugar de coger una función constante, vamos a coger una función afín, 2x más 1. Y queremos calcular el área comprendida en ese recinto, ¿vale? El eje de ordenadas, el eje de abscisas, esta recta a distancia x, no sabemos muy bien cuál es, y mi función 2x más 1. En el fondo lo que tenemos ahí, esa región 3, es un trapecio. Y el área de un trapecio viene dada por la fórmula base mayor más base menor partido de 2 por altura. Es un trapecio rectángulo, ¿verdad? Porque tiene aquí dos ángulos rectos. La base menor es muy fácil de ver, 1. La altura también es muy fácil de ver, x.
¿La base mayor cuánto mide? Sería esta distancia, ¿verdad? La base mayor es esta distancia. Como esto es x, la base mayor sería g de x, es decir, 2x más 1. Con lo cual, la fórmula que me dice el área que hay comprendida debajo de esta recta, 2x más 1, es x cuadrado más x. Igual que hemos hecho en la región 2, vamos a llamarla con la misma letra g, pero en mayúscula. Sí, hasta aquí parece entretenido. Pues es más entretenido todavía. Vamos a intentar ordenar la cabeza. Hemos dicho que en nuestra región 2, la función que nos define el área debajo de esa curva es 3x menos 3. Imaginad que yo quiero derivar esa función, para ver si tengo algo que hacer con esto. La derivada de esa función es 3. Si me voy a la región 3, la función área es x cuadrado más x. Cuando yo lo derivo, me queda 2x más 1. Y resulta que dadas determinadas rectas o determinadas funciones, si yo logro calcular su función área y las derivo, lo que estoy obteniendo es la función original. Tanto en el caso del recinto 2, ¿lo veis? Yo al derivar la función área obtengo mi función original, como en el caso del recinto 3. Al derivar la función área, lo que estoy obteniendo es mi función original. Sospechoso, ¿no? Vamos a intentar generalizar esto y ver si matemáticamente nos sirve para algo. En lugar de una recta vamos a coger una función cualquiera que verifique que es continua en el intervalo que nos interesa estudiar, en el intervalo AB, ¿vale? Mi función f de x es continua y que además es mayor que igual que 0. Mayor o igual que 0 quiere decir que está por encima del eje de abscisas, es decir, que todos los valores de f de x en ese intervalo son positivos. Vamos a definir como f mayúscula de x la función que representa el área entre la curva de mi función inicial y el eje de abscisas, ¿vale? Si esto es así, entonces la función área que hemos definido f mayúscula de x es derivable en mi intervalo AB y además se verifica que su derivada coincide con la función f de x para cualquier valor de mi intervalo. Esto, que hemos visto en la diapositiva anterior que se verificaba para un par de funciones elegidas al azar, es lo que llamamos teorema fundamental del cálculo y sobre esto basamos todos nuestros conceptos de integración. ¿Sí? Vamos a intentar dar algunas definiciones interesantes. Dada una función f de x, definida en el intervalo AB, nosotros vamos a llamar primitiva de f de x en ese intervalo a otra función de tal manera que su derivada me dé la función inicial. Si lo asociamos con el teorema fundamental del cálculo, esta función f de x mayúscula sería la función área, ¿no?, que hemos definido. Bueno, pues resulta que la primitiva de una función es otra tal que al derivarla me da la primera, ¿vale? Y en el fondo, si f de x es una primitiva de f minúscula de x, ¿vale? F mayúscula es primitiva de f de x porque cuando yo la derivo me da la inicial. Si yo a f de x le añado cualquier constante, también será primitiva, porque resulta que la derivada de una constante era 0, ¿no? Luego, si f de x, cuando la derivo, me da mi función original, si a f mayúscula de x le sumo cualquier constante, al derivarlo me seguirá dando mi función original. ¿Qué implica esto? Que una función tiene infinitas primitivas, que se diferencian entre sí una constante. Nosotros vamos a escribir integral, acordaos el simbolito de Lebesgue, de f de x diferencial de x, y al conjunto de todas las funciones primitivas de mi función f de x lo vamos a llamar integral indefinida de f de x. ¿Sí? Al conjunto de todas las primitivas de mi función lo llamamos integral indefinida de f de x. En el fondo, ese diferencial de x del que estoy hablando, ese d de x que vamos a ver siempre, o deberíamos de ver siempre que escribamos una integral, lo que me está diciendo es
sobre quién estoy integrando, es decir, cuál es mi variable, ¿vale? Las integrales van a tener dos propiedades. La primera, la integral de una suma de funciones es lo mismo que la suma de las integrales. Bastante coherente, ¿no? Y la segunda, que si yo tengo la integral de una constante por una función, el resultado me da lo mismo que la constante por la integral de la función. Cuidado porque esta última especialmente nos va a servir para poder llegar a integrales añadiendo, quitando constantes, extrayendo constantes de la integral. ¿Vale? Es bastante interesante. ¿Hasta aquí sí? Vale. Nosotros vamos a tener distintas formas de integrar, que en el fondo es nuestro objetivo. Vale, una vez que yo ya tengo toda esta información, yo ya sé que dada una función continua en un intervalo, su primitiva es otra función que al derivarla me da la primera y que además esa es lo que nos va a representar, es el área comprendida entre la curva y los ejes, ¿vale? Y que existen todas estas propiedades de las integrales. ¿Cómo calculo esas integrales? Va a haber varios métodos de integración, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que tener claro son las integrales inmediatas. Vamos a llamar integrales inmediatas a todas aquellas integrales que nosotros podemos conseguir de manera directa aplicando las reglas de derivación. Porque en el fondo estamos viendo siempre que estamos jugando con integral derivada, porque son operaciones inversas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener muy claras las reglas de derivación para poder conseguir nuestras integrales inmediatas. Vamos a algunas de ellas. La integral de una potencia, integral de x elevada a n diferencial de x, sería subirle un grado al exponente, ¿vale? Y dividir entre ese nuevo exponente. Por ejemplo, integral de x a la quinta diferencial de x sería x a la sexta partido de 6 más c. Si os acordáis, para derivar esta función, multiplicábamos por el exponente y le bajábamos un grado, 6x quinta partida de 6, justo lo que tenemos como argumento de mi integral. Integral de x elevado a menos 1 diferencial de x, ese x elevado a menos 1 es 1 partido de x, ¿y qué función al derivarla nos quedaba 1 partido de x? El neperiano de la función. Imaginad que le añadimos un 3, por ejemplo, como constante delante, aplicando la propiedad 2, tenemos que la integral de 3 por x elevado a menos 1 es 3 por la integral de x a la menos 1, es decir, neperiano de x, más c. Acordaos que existen infinitas integrales, infinitas primitivas de una función y por lo tanto tenemos que representarlas de alguna forma matemáticamente. La integral de elevado a x diferencial de x, esta era de las y, que era igual, ¿no? E elevado a x más c. Le podemos añadir una constante y nos queda bastante similar. Si en lugar de la base de mi exponencial ser el número e es otro número cualquiera, la integral nos quedaría a elevado a x partido del neperiano de a, neperiano de la base, más c. Le podemos añadir una constante, nos quedaría 7 elevado a x diferencial de x igual a 7 elevado a x partido de neperiano de 7 más c. La integral del seno de x diferencial de x, buscamos una función tal que a derivarla nos quede seno de x, pues menos coseno de x, ¿vale? Así que nos quedaría, por ejemplo, en la integral de 5 seno de x diferencial de x igual a menos 5 coseno de x más c. Integral del coseno, el seno. Integral de 1 partido de coseno cuadrado de x, en el fondo 1 partido de coseno cuadrado de x es lo mismo que la secante cuadrado de x. Luego la integral de secante cuadrado de x diferencial de x es la tangente de x más c. Si la añadimos, por ejemplo, como constante un 8, nos quedaría 8 tangente de x más c. La integral de 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x, arcoseno de x. Y por último, la integral de 1 partido de 1 más x cuadrado diferencial de x, arco tangente de x más c. Es evidente que tenemos que tener muy claras las reglas de derivación para poder integrar de manera coherente. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver un par de ejemplillos. El primero, sencillo, integral de 3x más 2 diferencial de x. Lo primero que vamos a aplicar es la propiedad 1, que nos decía que la integral de una suma era la suma de integrales. Así que voy a integrar por una parte ese 3x y por otra parte el 2.
Y en el fondo lo que tengo son dos integrales potenciales, es decir, 3x cuadrado partido de 2 más 2x. Recordad, ¿cómo represento que existen infinitas primitivas para una función? Añadiéndole mi constante c. Vamos a otro ejemplo con un poco más de enjundia. Tenemos la integral de 1 partido de x más e elevado a x más esa raíz diferencial de x. Lo primero que hacemos es separarla con esa propiedad 1 en tres integrales diferentes y nos va a resultar un poquito más sencillo integrar. La primera es sencilla, 1 partido de x, al integrarlo nos queda neperiano de x. La segunda nos queda e elevado a x. Y la tercera, que es la que más problema me podría dar ahora sí al principio, voy a reescribirlo para que me dé algo que controle un poquito más. En realidad esa raíz quinta de x al cubo es lo mismo que x elevado a 3 quintos. Luego he convertido mi integral con radicales en una integral potencial. No tengo ningún problema. Le subo un grado al exponente y divido entre ese nuevo exponente. Así que me quedaría neperiano de x más e elevado a x más ese 5 raíz quinta de x a la 8 partido de 8. Si extraemos de ese radicando todos los factores que podamos, neperiano de x más e elevado a x más 5x raíz quinta de x cubo partido de 8. ¿Cómo representamos que esa integral en realidad tiene infinitos resultados? Es decir, que mi función f de x tiene infinitas primitivas, añadiéndole mi constante c. ¿Sí? Vale, vamos a hacer uno de los ejemplos bonitos y acabamos, ¿de acuerdo? En el primero, imaginad que tenemos la integral de t más 1 partido de raíz cuadrada de t cuadrado más 2t más 3. Diferencial de t. Si os dais cuenta, ahora esto ha cambiado. Como mi variable ya no es x, sino que ahora es t, mi diferencial, es decir, lo que me pauta respecto a qué estoy integrando, también ha cambiado. Ya no es diferencial de x, sino que ahora es diferencial de t. Esto me lo ponen a mí así a priori y no sabría qué hacer. Así que voy a intentar ver si podemos sacar alguna conclusión. Si os dais cuenta, si yo cojo el radicando t cuadrado más 2t más 3 y lo derivo, lo que obtengo es 2t más 2, ¿no? Es decir, 2 por t más 1 si saco factor común. Y resulta que arriba, en el numerador, también tengo ese t más 1. Es decir, para yo tener en el numerador de mi integral la derivada de mi variable de abajo, lo que me falta es un 2. ¿Sí? Voy a ponerlo. Pero claro, en matemáticas yo no puedo estar añadiendo constantes de manera gratuita, sino que tengo que mantener una igualdad entre lo que coloco delante del igual y lo que coloco detrás. Pero si he multiplicado por 2, si yo divido por 2, ya tengo esa expresión estable, ¿no? Hecho, o sea, es exactamente igual. En el fondo es estar multiplicando por el elemento neutro. Y esto me está ayudando. Me está ayudando a tener en el numerador la derivada de ese radicando. Hemos dicho por la propiedad 2 que si yo tengo una constante dentro de una integral, puedo extraerla de la integral y me quedaría lo mismo. Así que ese 2 que he colocado en el denominador, que parece que me sobra un poco, voy a extraerlo fuera. De manera que me quedaría un medio, porque el 2 estaba en mi denominador, por lo tanto lo extraigo en el denominador, integral de, aplicando la distributiva 2t más 2, y en el denominador t cuadrado más 2t más 3, diferencial de t. Hemos dicho también que para poder integrar necesitamos tener muy claras las reglas de derivación. Entonces, como derivar e integrar son operaciones inversas, voy a intentar buscar una función cuya derivada se parezca a lo que tengo ahí. Y resulta que cuando yo tengo la función raíz de x, al derivarlo me queda 1 partido de 2 veces la raíz.
En realidad es bastante similar, porque lo que tendría aquí arriba es la deriva de la variable, es como si hubiera aplicado la regla de la cadena. Así que solo me falta un 2 en el denominador. Vuelvo a repetir el mismo proceso de antes. Coloco ese 2 en el denominador y para mantener la igualdad lo coloco también multiplicando en el numerador. Y ahora extraigo ese 2 fuera de la integral aplicando la propiedad 2. Así que ya lo tengo. 2 partido de 2 es la unidad, lo puedo simplificar. Y lo que tengo aquí en realidad es una integral inmediata. La raíz cuadrada de t cuadrado más 2t más 3. Si yo derivara esto, me quedaría 1 partido de 2 veces la raíz por la deriva de la variable, que es 2t más 2. Como cualquier integral que yo tenga tiene indefinida que yo tenga tiene infinitos resultados, le añado mi constante c. Pues chicos, esperemos que lo tengamos claro, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis. ¿De acuerdo? Adiós, adiós.